Representante Berrío, tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente, muchas gracias. Esta reforma laboral tiene un efecto devastador en la pequeña y en la microempresa colombiana. Y son las que más generan empleo y es el mayor número de empresas en Colombia. Del 95.3% del total de las empresas en Colombia son microempresas. El 3.5% son pequeñas empresas y apenas el 1.2% son las grandes y medianas empresas. Este es un país de emprendedores, este es un país de microempresarios y lo que estamos haciendo con esta reforma es desmotivarlos absolutamente. La generación de empleo se ve afectada, puesto que el 79% del empleo en este país lo generan esas mismas empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas. Apenas el 21% lo genera la gran empresa colombiana. ¿Qué tal las restricciones a la subcontratación? Un ejemplo claro y concreto es en el sector de la construcción, donde se trabaja a través de cuadrillas. Una cuadrilla hace las fundaciones, otra cuadrilla de obreros hace la mampostería, otra la obra blanca y finalmente otra cuadrilla hace los acabados. Contrato a término indefinido como regla general. ¿Qué van a hacer entonces en el sector de la confección con las cuadrillas de obreros si trabajan de manera temporal, obra terminada, obra concluida y a mirar dónde sale un nuevo proyecto? ¿Cómo se hace para que en este sector se sostenga el contrato a término indefinido? ¿Y qué decir de las confecciones, que en su gran mayoría son pequeñas, microempresas? Son pequeñas y microempresas y le pido un minuto más, señor presidente. Dale, representante, tiene un minuto. Muchas gracias. Las microempresas del sector de la confección, ¿cómo van a hacer entonces si es una industria estacional? En el primer semestre del año no tienen trabajo, tienen muy poca producción y en el segundo semestre del año los talleres, los pequeños talleres de confección están abarrotados de producción y necesitan contratar más personas para trabajar en ellos, necesitan más obreros. Entonces lo que estamos condenando es a que en el segundo semestre del año los confeccionistas no contraten más fuerza laboral, porque ¿cómo la van a sostener en un contrato a término indefinido en el primer semestre del año? Esta es una reforma laboral que afecta directamente a los emprendedores de Colombia, a la micro y a la pequeña empresa, y por eso desde este momento anuncio mi voto en contra de la reforma laboral. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el representante Hernán Cadavid. Presidente, no me vaya a contar el tiempo antes de esto. Primero, la oposición no tiene que pedirle permiso a los ponentes de que hablan en el marco de la reforma laboral. Segundo, presidente, yo no entiendo qué hace el presidente de Colpensiones curul por curul en el marco de la discusión de la reforma laboral. Y también le quiero dejar de presente eso a la plenaria, a los medios de comunicación. Tercero, presidente, basta, permítame hablar, basta leer el articulado y lo que han redactado para entender que quienes concibieron la reforma no han creado un solo empleo en su vida en Colombia. No hay que ser un experto para eso, doctor Chaparro, una corrección al medio de todo. La reducción de la jornada laboral es una ley del Centro Democrático de 48 a 42 horas de manera gradual sin la disminución del salario. Y eso tiene que quedar claro en el debate para que sinceremos las cifras. Porque aquí ha habido toda una argumentación, llamándole así, frente a la ley 789, claro, una norma de hace 24 años, seguramente hay cosas por corregir, pero lo que no se puede decir es mentiras. Aquí vinieron a decir que no, que la informalidad nunca se pudo controlar. 2002 informalidad 62.4%, 2008 el punto más bajo 55.6%. ¿Y qué fue lo que dijeron que no redujo?
Pues por supuesto que son personas que se incorporaron a la formalización laboral y están allí reflejadas. No lo quisieron decir ni Mondragón, ni Carrascal, ni cada uno de ellos. Se les olvidó mencionar la creación del Fondo Emprender. Ahí sí no dijeron que ese fondo sigue financiando la creación de empleo y proyectos productivos en Colombia. No, si vamos a partir de una discusión seria, si pensaron que la discusión de la reforma laboral era crearle un capítulo específico a Álvaro Uribe Vélez, pues hagan un esfuercito mayor, porque aquí le estamos hablando es a los sectores productivos, a los que sí han creado empleo, a los que no ven al trabajador y al empleador como esclavista versus esclavo, que es lo que hace el presidente de la República, señalar de esclavistas a los que todos los días se esfuerzan por mantener una plaza de trabajo en Colombia. Gracias, presidente. Presidente, mire, presidente, yo quiero insistir en tratar de desmentir esa narrativa mentirosa de parte del gobierno nacional y en particular del presidente de la República, donde dice que los empresarios que hoy están generando empleos formales en el país son explotadores y son esclavistas. Los ponentes, la doctora María Fernanda Carrascal, el doctor Mondragón, no fueron capaces de desmentir el hecho de que en Colombia hoy por hoy se paga el porcentaje de recargo nocturno más alto de la región. Es 35%, presidente. Es verdad que se paga a partir de las 9 de la noche. En otros países como Panamá se paga a partir de las 6 de la tarde. Pero en el caso de Panamá, señor presidente, para que usted vea que no es cierto lo que dice el presidente de la República, el recargo nocturno es de 13%. Y hay un montón de otros países donde sencillamente no existe. Entonces no es verdad que nuestros empresarios sean explotadores. Pero lo que no se puede permitir es que estén insultando, estén demonizando, estén estigmatizando de manera permanente a quienes generan empleo, a quienes generan dinámicas de desarrollo y a quienes están detrás, en gran medida, de los recursos que tiene este y cualquier otro gobierno para poder adelantar sus programas sociales. Y presidente, lo que ha dicho el Banco de la República es que se podrían perder hasta 450.000 empleos formales. En el caso de Fedesarrollo hablan de que se pueden destruir hasta 580.000 empleos. Y claro que buscaron favorecer a los sindicatos con esta reforma y se hundió. Cierra Eduardo Triana y abrimos registro. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Primero hay que dejar claro que la oposición ni nuestro partido estamos en contra de los empleados, de aquellos empleos formales que hoy están trabajando y produciendo en Colombia. No estamos en contra de ellos, pero sí manifestamos nuestras preocupaciones, cómo están acabando con esta reforma a más de 1.7 millones de pequeños y medianos empresas, que son casi el 79%, señor ministro, 79% del empleo formal en Colombia. Esta reforma va a generar más de 500.000 nuevos desempleados en el país. Los que hemos hecho empresa en Colombia, sabemos lo difícil que es mantener una empresa. Sabemos que es pagar un recibo de luz, que es pagar una nómina, que es pagar empleados, que es pagar prestaciones sociales. Por eso, hoy ponemos nuestros reparos a esta reforma, señor ministro. Hay que pensar en la reactivación y en el impacto que va a tener económico, obviamente, esta reforma. Y más aún, hoy que hemos denunciado y que ustedes, más de unos representantes, han denunciado la crisis económica que viven las siderúrgicas, la crisis económica que están viviendo nuestros lecheros, la crisis económica del sector minero energético, que se han dejado las debidas constancias y nos preocupa, señor ministro. Por eso, hoy invitamos a que le demos un debate más profundo y que no engañemos a los pequeños y medianos empresarios, que es el productor económico de nuestro país. Gracias, señor presidente. Representante Andrés Forero, tiene usted la palabra. Son los propios gremios los que no quieren que aprueben esa ley de financiamiento que va a subir, doctor Espinal, el precio del gas, el precio de la gasolina, el precio de la CPM y el precio del combustible de avión, entre otras cosas. Entonces, eso es bueno decirlo, señor presidente. Por otro lado, hemos visto grandes promesas de este gobierno. Nos dijeron que iban a construir, bueno, eso fue en campaña, señor presidente, hay que decirlo, un tren elevado desde Buenaventura a Barranquilla. Ya estamos
después de la mitad del gobierno, y esa política no se ve por ningún lado. Y a propósito de lo que decía la representante Jubinado, señor presidente, y es que realmente los impactos más grandes de esta reforma laboral los van a sufrir las pequeñas y medianas empresas, señor presidente. Eso es lo que realmente a nosotros nos preocupa. Lo decía la doctora Jubinado y nosotros también insistimos en ello. Muy seguramente las grandes empresas, las grandes y medianas empresas de este país van a ser capaces de sostener ese incremento en los costos, pero las pequeñas y medianas no, y ahí es donde nosotros creemos que se pueden perder empleos formales. Gracias, presidente. Representante John Jairo Berrío, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Yo no sé por qué nos quieren meter en ese sofisma, en el entendido de que no estamos de acuerdo con las reformas laborales porque estamos en contra de los derechos de los trabajadores. Nada más mentiroso que eso. Lo que pasa es que esto hay que mirarlo desde los dos puntos de vista. Entonces miremos el otro lado de la moneda, que son los empresarios. Les digo una cosa a los ponentes: si no hay empresa, no hay trabajadores. Así de sencillo. Entonces vamos a acabar con las empresas en este país. Pero un momento, también hay que aclarar, es que cuando ustedes hablan de las empresas, creo que se refieren a los millonarios, como lo dijo el presidente de la República, a unos ricos que si les colocan unos impuestos entonces chillan, unos ricos que no tienen cómo gastarse en la plata que hoy tienen durante el resto de su vida. Pues que le vaya y le diga eso a los pequeños confeccionistas de mi pueblo, de Don Matías, que se ven con afugia semanalmente de cómo van a pagar la nómina, con un sobregiro, con un préstamo, o cómo van a hacer para pagarla, para que vengan aquí a decir que esos son los más ricos y que no tienen cómo gastarse en lo que hoy tienen. Esa lucha de clases nosotros no estamos de acuerdo, que no la pongan como sofisma en el entredicho y en el debate de la reforma laboral, señor presidente. Así pues, que tenemos unas proposiciones, solicitamos que se voten una a una, las que hemos presentado a nivel personal y la que hemos presentado todo el Centro Democrático. Gracias, señor presidente.